Bien, grabación iniciada. Buenos días otra vez. Bienvenidos a su clase de balance de materiales y energía correspondiente a hoy miércoles 13 de diciembre de 2023 y son las 10:28 de la mañana. Penúltima clase por lo que queda del año 2023. Entonces, sin más preámbulos, vamos directamente a revisar lo que estábamos haciendo en la clase anterior, que era de lo siguiente. A ver. Entonces, a ver, la clase anterior estábamos viendo este, este ejemplo que era de combustión y que ya estaba hecho, finalizado en el archivo de Excel. Espero que lo hayan visto. Yo dije que en ese ejemplo lo íbamos a hacer de moles y que el siguiente ejemplo lo íbamos a hacer con un balance por especies químicas. Pero estuve viendo el problema y resulta que creo que lo vamos a tener que hacer obligatoriamente por especies químicas. El siguiente problema dice como sigue a continuación. Combustión con datos incompletos, perdón. Sí, combustión con datos imprecisos, dice específicamente. ¿Dónde me puedo conseguir yo con un problema con datos imprecisos? Bueno, en muchas partes. Siempre va a haber una especie de incertidumbre a través de los datos, ¿cierto? Y estar al 100% seguro de que un dato que te están dando es correcto es sencillamente una trampa para cazar bobos. Si nunca estén 100% seguro de nada, de nada. Uno puede estar 99% seguro de algo, pero siempre hay ese 1% de incertidumbre, ¿cierto? Que a uno lo... ¿Será cierto esto? ¿Estoy haciendo yo mis cálculos basados en fidedigno, una información digna de confianza? Tal vez no. Pero hay que trabajar con lo que te están dando, ¿cierto? Y bueno, ustedes simplemente hagan lo mejor de su esfuerzo según sus capacidades y seguramente van a estar bien. No se olviden de rechequear los resultados, y si rechequeando los resultados, si estos dan una variabilidad muy grande o dan muy diferentes de una forma u de otra, pues algo puede estar haciendo mal. Pero si da más o menos ahí por cerquita, alrededor de un 1%, 2% de error entre dos diferentes resultados, entonces ahí pueden estar seguros de que están haciendo un buen trabajo. Eso se refiere a la parte de los datos imprecisos. En este caso, el problema de datos imprecisos se refiere a un análisis Orsat. ¿Qué es un análisis Orsat? Ya les voy a mostrar para que vean. Está en el otro PowerPoint. Bien, como saben, al principio de esta parte de la clase había dicho de algunos conceptos fundamentales. Bien, primero, ¿qué es un gas de chimenea? ¿Qué es un análisis Orsat? Un gas de chimenea son los gases presentes en un proceso de combustión, incluido CO2, agua, CO y otros. Por ejemplo, SOX, NOx, etc. Y un análisis Orsat o en base seca es un tipo de análisis de gases donde se elimina el agua y se mide la composición del resto de los componentes. Es también llamado análisis en base seca. Qué raro. Es decir, yo quito el agua y no lo reporto, sino que simplemente reporto todo el resto de componentes que medí sin agua. Entonces, para que recuerden que es un análisis en base seca o análisis Orsat.
A ver, ¿y yo por qué me salí de esto? Volvemos. Mm. Volvemos al problema. Como recordarán, los pasos fundamentales para resolver el problema son primero leer el problema y entender qué es lo que te están pidiendo, ¿cierto? Entonces aquí dice, si lo puedo poner más grande mejor. La ventaja principal de la incineración catalítica de gases olorosos, uy, eso me sonó raro, ajá, y otras sustancias molestas respecto a la combustión es su menor costo. Es decir, eliminar esos gases. Los incineradores catalíticos operan a temperaturas más bajas, por ejemplo 500, 900 grados centígrados. Esa no es baja, pero es más baja de lo otro, en comparación con los 1100 a 1500 grados para los incineradores térmicos, y gastan mucho menos combustible. Mejor, ¿cierto? Como las temperaturas de operación son más bajas, los materiales de construcción no tienen que ser tan resistentes al calor, lo que reduce los costos de instalación y de construcción. Ve, ahorrar dinerito en materiales. En una prueba, un líquido está sonando feo ahorita. Eso de un líquido, sin especificarte qué clase de líquido es, parece un problema con datos imprecisos. Ve, ahí empieza la primera imprecisión. Dice, no, un líquido. Un líquido puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Un líquido combustible. Pero ajá, vamos a ver qué más dice. Un líquido que se propone como combustible para una llama y que tiene una composición de 88% de carbono y 12% de hidrógeno, se vaporiza y quema con aire seco para producir un gas de chimenea. Ajá, ahí está el primer concepto, mira, ¿ves? Gas de chimenea. GCH. ¿Qué es un gas de chimenea? Tiene CO2, CO, oxígeno, nitrógeno y agua, etc. Con la siguiente composición en base seca. Ajá, composición Orsat, mira, ve que en base seca. CO2, 13,4%, oxígeno, 3,6%, nitrógeno, 83,0%. Nada de agua. Pero pregunto, ¿eso quiere decir que el gas de chimenea no tiene agua? Error. El gas de chimenea también tiene agua. Lo que no tiene agua es el análisis. Es decir, ellos calculan todo, eliminan el agua y reportan todo lo demás en base seca. Entonces, ¿será que la verdadera composición del CO2 es 13,4? Pues no. Porque al eliminar el agua, al eliminar uno de los componentes, esa composición es más alta, ¿cierto? Entonces, incluyendo el agua, la composición debería ser más baja. El oxígeno, 3,6%, lo mismo. La verdadera composición de oxígeno debería ser más baja, y igual para el nitrógeno. Fíjense que como salió oxígeno por el gas de chimenea, eso quiere decir que se usó un cierto porcentaje de aire en exceso, ¿cierto? En el momento en que me dicen el gas de chimenea contiene una cierta cantidad de oxígeno, poco, usaron aire en exceso, porque no todo el oxígeno se consumió. Ajá. Como parte del diseño del equipo para el dispositivo de combustión continua en estado estacionario, ya te dicen que no es un problema de acumulación, ¿cierto? Acumulación igual cero en todos los casos. Determine cuántos kilogramos mol de gas de chimenea seco se producen por cada 100 kilogramos de alimentación líquida. De la locura.
te dan como datos 100 kilogramos de la alimentación de ese líquido que no te dicen cuál es, y te piden el producto P en moles. Te dan la alimentación F en kilogramos, pero te piden el producto en kilomoles. ¿Qué locura es eso? O sea, te lo hubieran pedido en kilogramos, hubiera sido más razonable, pero no, si te dan esto en unas unidades y te piden esto otro en otras unidades. Eso es como para volverse medio loco, pero ustedes no se van a volver locos, ni locas, ¿verdad? Simplemente hay que pensar un poco el asunto. Dice, ¿qué porcentaje de aire en exceso se usó? Bien. Copiamos esto. Vamos a una hojita de cálculo de Excel y pegamos para poder resolver el problema de una mejor forma. Ok, ya lo tengo copiado, pegado. Voy a dejar de presentar el PowerPoint. Ya lo leímos, ¿cierto? El problema que vamos a resolver hoy es este. Y voy a presentar mi hojita de Excel. El mismo problema lo acabo de copiar y pegar en una hoja de cálculo en blanco. Entonces ya el PowerPoint no lo necesito más, por lo menos ese. Y lo puedo cerrar. A ver, guardar. Ok, entonces les recuerdo los pasos a seguir para la resolución del problema de balance. El primer paso, leer el problema y aclare lo que se desea lograr. Lo que quiere, básicamente lo que me preguntaron es cuánto aire en exceso es. Pero probablemente para llegar allí tengo que responder todas las preguntas que se me vengan a la tengo que responder todo antes de poder llegar a lo del aire en exceso, porque ¿cómo calculo yo lo del aire en exceso? Ya después le pegaré la ecuacióncita ahí del aire en exceso. Ok, ya lo leí y lo entendí, aunque más o menos tengo una idea de cómo se llega allá. Número 2, haga el dibujo del proceso, define el sistema por medio de una frontera. Bien, vamos a hacer eso. Voy a colocar un quemador que entra una alimentación la alimentación F son de 100 kilogramos según se ve allá arriba. Mira, para ver, dice um, como parte del aquí determine cuántos kilogramos mol de gas seco se producen por cada 100 kilogramos de alimentación líquida. Entonces, entre comillas, 100 kilogramos de una alimentación de este líquido, cuya composición es, lo decía por allí abajo, en el enunciado, a 88% de carbono y 12% de hidrógeno, es decir, composición de carbono en F ...88... 0, y la composición de hidrógeno en F es 0,12. La suma, por supuesto, queda 100%. Bien, no te dice en el problema, pero ¿qué porcentaje son esos? ¿Molares o en pesos?
o en masa. En masa, ¿verdad? Cuando no te digan qué porcentaje son para sólidos y para líquidos, normalmente en masa. Para gases, normalmente en moles. Ah, cuidado, cuidado con esto. Entonces, el porcentaje de carbono y de hidrógeno es que te está dando el problema, aunque no te dice nada, nosotros suponemos que es masa. Bien, se mezcla con esto. Entonces, obviamente, aquí necesito meter una corriente de gas o de aire. Entonces, a ver, aire a no sé cuánto, pero podemos decirlo en moles, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, les recuerdo que las composiciones de mol, o mejor dicho, las composiciones del aire, oxígeno y nitrógeno, etcétera, siempre están en moles. Recuerden, gases moles, gases moles. Entonces, no, si me piden la alimentación, si me están dando la alimentación en kilogramos y me piden el producto en moles, pues también, ¿cierto? Puedo yo meter las corrientes ahí en lo que me estén dando. Lo pongo en moles porque la composición X, bueno, vamos a ponerle Y del oxígeno en aire es 0,21%, y la composición del nitrógeno en aire es 79. La suma de los dos es obviamente 1. Sin tomar en cuenta que hay mínimas cantidades de otros gases en el aire. Entonces, fracciones en moles del oxígeno y del nitrógeno en el aire. Y como producto hay gas de chimenea, ¿cierto? A ver. Producto es GH. El gas de chimenea no sé cuánto, pero me lo piden en kilomol. Ahí estaba la pregunta explícitamente, ¿cierto? Y aquí la estoy viendo. ¿Cuántos kilomol de GH, gas de chimenea, se producen por cada 100 kilogramos de alimentación líquida? ¿Qué porcentaje de aire en exceso se usó? Bien. La composición o análisis Orsat del producto del gas de chimenea está ahí arriba. Fíjense que es sin agua, pero sin embargo el gas P, el gas producto, tiene agua. Tengo que tomarla en cuenta. Entonces, puedo dividir esto en gas P y W. La salida la salida del quemador está constituida de dos corrientes. Lo puedo separar si quiero, poner la cosa que se divida en dos partes: el producto P y el producto del agua. Bueno, lo voy a hacer así para que no sea medio confuso después. Entonces, a ver, pongo para abajo esto y puedo decir
salida es W y otra salida es P. Ajá, ya va. W es solamente agua, más nada. ¿Qué es el agua que salió? Eso quiere decir que tengo dos salidas del quemador. No, es una sola salida. Solamente que el análisis que me están dando en el producto, que es eso que está allá arriba, tanto deseo de un análisis ORSAT, que es sin el agua. Por lo tanto, para yo poder utilizar esos datos, tendría que hacer dos cosas. Uno, o incluyo el agua, o sabiendo cuánta agua se produce, hacer un nuevo análisis global, sea en base húmeda, o dividir esas dos corrientes de salida en dos salidas, en donde una tengo datos y en la otra no tengo nada. Bueno, sí tengo algo, tengo que es solo agua, más nada. Entonces, viniéndome a esta alternativa, de esta corriente P tengo las siguientes composiciones. La composición del CO2 es 0,134 o 13,4%. La composición del O2 es 3,6% o lo que es lo mismo 0,036. Y finalmente la composición del nitrógeno es de 83%, 0,83. Yo después, cuando yo tenga cuánta agua hay y también pueda determinar de alguna forma cuántos moles. Ah, por cierto, eso que está allí es una fracción molar, ¿verdad? El porcentaje en moles por la parte de los gases. Entonces, cuando yo, repito, cuando yo pueda tener cuánta agua hay, cuántos moles de agua y cuántos moles de P, puedo hacer un nuevo análisis que sería análisis en base húmeda o análisis global y hacer de esas dos corrientes W y P una sola corriente que es la corriente del gas de chimenea total en base húmeda. Pero eso no es lo que me está pidiendo el problema. Bien, vamos entonces a contar las varias. El siguiente paso, una vez que paso 2 dice haga un dibujo de proceso, defina el sistema por medio de una frontera. Mi sistema es obviamente el quemador. Paso número 3, rotule con símbolos cada corriente de flujo y las composiciones que le correspondan, además de cualquier otra información relevante. Bien, yo creo que ya lo hice. A ver, rotulé todo, tengo F, alimentación, el agua, el producto, las composiciones. Lo único tal vez que me ha faltado es poner lo que me piden en a ver, es decir, esto es me piden otra cosa también. ¿Cuál es el porcentaje de aire en exceso? Porcentaje de aire en exceso, que es una incógnita también, pero eso ni me quita ni me pone ninguna ecuación, ¿cierto? Porque para el porcentaje de aire en exceso ya tengo una ecuación que ya ustedes saben cuál es. La voy a buscar y la voy a pegar aquí también. Y cuatro incógnitas. ¿Cuántos balances puedo hacer?
puedo hacer un balance global y un balance por componentes de envases secos. Bueno, los balances por componentes serían de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno y de oxígeno, siendo uno de ellos dependiente. Por lo tanto, puedo hacer 3 independientes más la relación implícita de que la suma de las fracciones molares de los componentes en cada corriente tiene que ser igual a 1. Entonces, en realidad tengo bastante, que tengo como 5. Tengo 5 ecuaciones, incluyendo la del porcentaje en exceso. Tengo 5 ecuaciones con 4 incógnitas. Tengo una ecuación redundante. Pero esa ecuación redundante, mosca, no es que sea redundante, es que la voy a utilizar para verificar que mi incertidumbre, acuérdense que los datos son imprecisos y yo siempre tengo que verificarlos con una alternativa de cálculo, ¿cierto? Entonces, si tengo una ecuación de más, la puedo utilizar precisamente para esta verificación. Me voy por aquí. Si llego a un sitio, digo llegué aquí, ¿cierto? Pero si me voy por el otro lado y no llego al mismo sitio, entonces hubo algún problema. Los dos caminos tienen que llevar aproximadamente a las mismas soluciones. Recuérdense que uno de los uno de los problemas cuando uno está trabajando con datos imprecisos es precisamente la falta de datos confiables. Un análisis OSAT no son los 10 mandamientos, ni están escritos en piedra, ni nada por el estilo. Hay un gran error cuando uno hace los análisis ORSAT. Ya hay un grave error cuando uno hace un análisis normal en base húmeda, que te da todos los componentes. Imagínense ahora un análisis ORSAT que te empiezas a quitar uno de los componentes y a expresar las composiciones en función de los otros. Más alto el error. Entonces, en función de eso, yo digo que tengo datos imprecisos por precisamente dos factores. Número uno, las composiciones no tienen todos los componentes. Y número dos, me están pidiendo algo en moles cuando los datos me los están dando en kilogramos más. Ya solamente esas dos cositas hace sospechar que alguien metió la mano ahí, hace sospechar de las malas intenciones del autor cuando formuló un problema como este. Bueno, las intenciones del autor son muy buenas, son enseñarlos a ustedes a cómo pensar las respuestas de estos problemas. ¿Creen que son malas? Bien. El siguiente paso, luego de rotular e indicar toda la información, es paso número 4, indique todos los valores conocidos y las corrientes en la figura. Ya lo hice. Paso número 5, escoja una base de cálculo, diablos. Esto sí va a estar complicadillo. Uno puede decir, no, profe, pero ¿qué? La base de cálculo son 100 kilogramos de F. ¿Qué? ¿Estás segura que quieres seleccionar una base de cálculo de esas características? Porque seleccionando una base de cálculo de 100 kilogramos de F te puede llevar a problemas. Porque resulta que lo que quieres calcular, tu producto P, te lo pide en kilomoles. Además, tengo un problema adicional aquí. ¿Se han dado cuenta de que no tiene estequiometría la reacción? Es una reacción de combustión y sin embargo no hay estequiometría de esta reacción. ¿Por qué? Porque no conozco quién es F. Me dijera, no, es un líquido. Ah, sí, es un líquido, ok, pero un líquido puede ser gasolina, puede ser gasoil, puede ser hexano, puede ser nonano, puede ser cualquiera, puede ser una mezcla de todos estos componentes y yo sí saberlo, imagínense. Entonces, hay una estequiometría para la reacción. No. Bueno, tal vez podemos
establecer una estequiometría primaria o a priori, sabiendo que, por ejemplo, un mol de dióxido de carbono se tiene que producir quemando un mol de carbono, ¿verdad? Uh-huh. Repito, un mol de dióxido de carbono se produce al quemar un mol de carbono. Más nada. O sea, ¿es metano? No sé. ¿Es etano? No sé. ¿Es butano? No se dice líquido. Es un líquido que contiene carbono y contiene hidrógeno. Pero la estequiometría me falla aquí. Ese es un grave problema porque cuando yo voy a hacer el balance, necesito por lo menos tener una idea de las relaciones en moles. Y la tengo. La tengo porque independientemente de que yo queme cualquier hidrocarburo, siempre voy a requerir 2 moles de oxígeno por cada mol de carbono. Así, sencillo, sin nada más, sin ningún tipo de reacción estequiométrica ni relación entre este u otro. Siempre se requieren 2 moles de oxígeno, o sea, un mol de O2, por decirlo así. Un mol de O2 para producir un mol de CO2. Un mol de O2, o sea, 2 moléculas de oxígeno, para producir un mol de CO2. Y ya eso es todo. Tal vez todo lo único que necesito es ese tool. Y se requieren con respecto al hidrógeno, porque dice de este lado de F que también tiene hidrógeno, pero no tengo ni idea de qué diablo de hidrógeno puede ser. El hidrógeno contenido en butano es diferente del hidrógeno contenido en endecano. Es decir, que no sé cuánto hidrógeno puede estar consumiéndose, pero lo único que sé es que necesito 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno para producir una molécula de agua. O sea que aunque la estequiometría no aparece ahí y tampoco que está muy clara, la puedo utilizar a priori simplemente de la experiencia que tengo con otros hidrocarburos y estableciendo una regla general que se requiere un mol de oxígeno por cada mol de dióxido de carbono. Eso es una relación que no está escrita en ninguna parte, pero es así y se cumple para todo hidrocarburo. Y lo mismo con el agua y el hidrógeno. Por cada 2 átomos de hidrógeno se producirá un átomo o un mol de H2. Y lo usaremos así cuando estemos planteando los balances. Bien, entonces, en conclusión, 5 ecuaciones con 4 incógnitas. El sistema tiene más de una solución. Eso nos da cuando estamos trabajando con datos imprecisos, puede darnos eso o puede darnos cualquier cosa. Así que tengamos la mente abierta y esperemos lo mejor, a ver qué pasa. El siguiente paso para resolver, dice escoger una base de cálculo, y ahí estábamos discutiendo que cuál base de cálculo era la mejor. Bien, yo voy a dejar este quinto paso, donde escoger esta base de cálculo, para el final, para saber cuál es la que me conviene. No necesito de una vez escogerla, ya. Aunque me están dando 100 kilogramos de F, esa no creo que sea una buena idea, por la parte de que después tengo que llevarlo a moles, ¿cierto? Entonces, escoger moles cuando trabajo con escoger kilogramos cuando trabajo con productos de reacción que me dan en moles, creo que la mejor alternativa allí y como estrategia para la resolución de estos balances es tratar de escoger una base de cálculo en moles, y así te ahorras algunos pequeños calculitos adicionales. Bien, paso 6. Asigne un símbolo a cada uno de los valores desconocidos de flujo y composiciones, o por lo menos márquelos y cuéntelos ya. Paso 7. Escriba los balances
que se pueden hacer en el sistema indicando el tipo de balance, y no olvide los balances implícitos para fracciones en masa o molares. Bien, vamos a hacer eso. Entonces escribiremos los balances que podamos escribir. El balance global es en realidad bastante simple, ¿verdad? Lo que entra, lo que se acumula es cero, quiere decir que lo que entra es igual a lo que sale. Y lo que entra es F y A, y lo que sale es P y W. Por lo tanto voy a escribirlo así: F más A es igual a P más W, siendo ya, ustedes saben, F la alimentación. Yo puedo poner esto más grande, a ver, más o menos. F es la alimentación, A el aire, P el producto de gas chimenea seco y W es el agua dentro de ese producto. Por lo tanto, P más W es la salida. Ahora voy con los balances por componentes. Bien, puedo escribir yo un balance por componentes molares. En realidad no mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tuviera un líquido combustible, butano, yo sé cuántos moles de butano porque conozco, ¿cierto? Y puedo calcular el peso molecular del butano. Pero aquí no me están dando quién es la especie química. Aquí solamente me están dando una información de que tiene carbono y tiene hidrógeno, y más nada. ¡Ay, Dios! Entonces, no es muy conveniente, o mejor dicho, no se puede hacer como hicimos en el ejemplo anterior, que está en este mismo Excel. En el ejemplo anterior lo hicimos así: balance de mole por especie, ¿cierto? Pero aquí ya no puedo hacer eso, precisamente porque no sé qué especie es lo que tengo en la corriente F, así que tengo necesariamente que hacerlo por átomos. En este caso, balance atómico, balance de masa o molar por especie atómica, no es más complicado de lo que ya ustedes saben. De hecho, mejor si lo hacemos por especie atómica, porque como ya ustedes saben, por especie atómica no se genera nada y no se consume nada. Me ahorro los pasos de generación y consumo debido a el, car el carbono que entró es el mismo carbono que salió. El hidrógeno que entró es el mismo que salió, y así sucesivamente. Yo no puedo crear carbono, yo lo puedo transferir del hidrocarburo a formar dióxido de carbono. Yo no puedo crear oxígeno, simplemente lo puedo sustituir. El oxígeno en el aire se combina con el carbono y forma dióxido de carbono. Y ya, sencillo, ¿cierto? Entonces me quito de la cabeza el término de generación y de consumo, que sí debería haberlo tomado en cuenta si tuviera las especies químicas, pero aquí no tengo. Entonces, mira, ve, raspado. El balance por componentes de especies atómicas sería como sigue: la acumulación. ¿Cuántas especies químicas tengo aquí? Tengo carbono, además tengo hidrógeno, tengo oxígeno. Vamos a dejar el oxígeno de último porque siempre es el problemático. El nitrógeno y el oxígeno. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Esa sería la acumulación. Lo que entra, la acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale.
menos lo que entra menos lo que sale. Y esto lo voy a poner en, ustedes saben que yo pongo esto en azul, perdón, me falló el pulso, en azul. Para los balances en moles lo pongo en verde, para los balances en especies atómicas como este lo pongo en azul. Entonces bien, la acumulación es cero en todo, ¿cierto? Porque es un estado estacionario. Un problema en estado estacionario. Ajá, pero ya va, un momento. Carbono. Entra de carbono. Lo puedo hacer inclusive en especies químicas en masa o en moles. Inmediatamente lo voy a hacer en moles, o lo voy a transformar esa masa en moles, porque me están pidiendo al final el resultado en moles. Entonces lo hago en masa, después tengo que hacer un cálculo adicional para llevarlo a moles y no voy a hacer cálculos adicionales, más trabajo, ¿cierto? Entonces, de una vez, ¿cómo transformo eso? Vamos a ver. Sería peso molecular del carbono, ¿cierto? Necesito eso. El peso atómico o molecular del carbono es 12, está en la tabla periódica. Y el peso atómico o molecular del hidrógeno es 1, también de nuevo en la tabla periódica, gramos sobre mol, igual gramos sobre mol. Y en el caso del oxígeno y del nitrógeno, pues algo similar, el peso atómico o del oxígeno y el peso atómico del nitrógeno también están en la tabla periódica. Para el oxígeno 16, para el nitrógeno 14 gramos sobre mol de una molécula, ¿ok? Y esto lo puedo marcar como datos adicionales. Datos adicionales serían, esto me va a permitir pasar los gramos a moles y hacer los balances por especies químicas directamente en moles para poder producir, para poder sacar P en moles y no tener que reconvertir todo otra vez. Bien, entonces, ¿qué entra de carbono en moles? Bueno, de carbono entra, ya te voy a decir. De carbono entra F, pues perdón, de carbono entra F por X sub F, XCF. Eso me dará, F por XCF me dará los gramos de carbono que entraron en la entrada F. ¿Cómo lo llevo a moles? Lo divido entre el peso molecular, ¿verdad? Lo divido entre 12. Y así me da moles de carbono que entraron en F. ¿Qué sale? ¿Qué sale de carbono? Bien, sale, ya te voy a decir, P, ¿cierto? Porque por W no sale carbono. P multiplicado por la composición X de dióxido de carbono, ¿cierto? Y ya, porque la composición de dióxido de carbono en un análisis OSAD está en fracciones molares. Entonces, cuidado, cuidado. La composición de dióxido de carbono en la salida, que es un gas que te dará en análisis ORSAT, es fracción molar. Si te hubiera dicho otra cosa, por ejemplo, no, esta composición es en base seca, pero es fracción en peso, ahí la cosa cambia, ¿cierto?
porque tendrías que buscar la forma de pasarlo a moles, pero ya allí está en moles. Y lo mol de P por la fracción molar te da los moles que salen de, ojo, los moles que salen de dióxido de carbono, que son los mismos moles de carbono. Porque yo dije que aunque no tenía una estequiometría, no tengo una estequiometría, lo que tengo son generales, reglas generales que me dicen por cada mol de carbono que se quema se produce un mol de dióxido de carbono en la salida. Así tan sencillo como eso. Un mol en la salida de carbono es un mol que se consumió en la entrada. Lo que entra de carbono tiene que salir. Listo. Tan sencillo como eso. Vamos al siguiente, hidrógeno. Solamente entra hidrógeno en F. No entra en el aire, ¿verdad? Entonces, vamos con el hidrógeno. ¿Qué me lleva para el hidrógeno? ¿Qué entró? Bueno, entró F entró por la fracción X de hidrógeno en F. Eso me da los gramos, la masa, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que esa fracción es en masa. Ese 0,12 es fracción en masa por los kilogramos de F. Ok. F por X o F me da los gramos de, o kilogramos, de hidrógeno que entraron. ¿Cómo lo llevo a moles? Por el dividido entre el peso molecular, ¿cierto? Entre uno. No. Entre el, pero tengo que ponerlo aquí, ¿verdad? Entre 1 para que me dé los moles. Bien, entonces puedo decir que la masa en kilogramos es igual a la masa en kilomoles con respecto al oxígeno, al hidrógeno. ¿Qué digo? ¿Qué sale? ¿Qué sale de hidrógeno? Bueno, en P no sale nada. Fíjense que en P sale CO2, O2, N2. Pero ¿dónde está el agua? El agua no está en el análisis Orsad. Y yo que... El agua sale en W. Entonces, si los moles de hidrógeno que están allí entraron, salieron todos en W en el agua, ¿cierto? ¿Cuántos salieron? Entonces, utilizando en general la estequiometría, si necesito 2 moles de hidrógeno para formar un mol de agua, si necesito 2 moles de hidrógeno para formar un mol de agua, entonces yo puedo decir aquí que esto es igual a W. ¿Qué es W? W es la cantidad de moles de agua, ¿cierto? La cantidad de moles de agua que sale o que se producen, ¿cierto? Pero si necesito 2 moles de hidrógeno para producir un mol de agua, entonces al dividir W entre 2, recuerden, W es pura agua, allí no hay sale más nada, pura agua, agüita. Así que si W son 10 moles de agua. Y por cada mol de agua que se produce, se consumieron 2 moles de hidrógeno aquí en F. O sea que si yo tenía 20 moles de hidrógeno en F, 20 moles de hidrógeno me alcanzaron para producir 10 moles de agua. Así, fácil. ¿Okay? Si tenía 20 moles de hidrógeno entrando en F, se produjeron 10 moles de agua. Por eso es que lo que entró de hidrógeno allá es igual a W entre 2. Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno va a ser fácil, digo yo. No entró en F nitrógeno nada, nada de nada. Lo único que entró de nitrógeno fue en A. ¿Cuánto de nitrógeno entró en A? Bueno, de nitrógeno entró, a broma, A multiplicado por 0,79, que es
la composición de nitrógeno A, que sería los kilomoles de aire que entraron multiplicado por la composición de nitrógeno 0,79 me da la cantidad de N2. Ojo, la cantidad de N2, no de N. ¿Cómo calculo la cantidad de N? Bueno, es sencillo, multiplico por 2. Si yo tengo, si por el aire entraron 10 moles de N2, ¿cuántos moles de N entraron? 20. Porque cada mol de N2 tiene 2 moles de nitrógeno. Por lo tanto, aquí tendría que multiplicar por 2 para tener el balance de especies atómicas N. Como lo que entró es lo mismo que salió, y adivinen que solamente salió nitrógeno por la corriente P, entonces vamos a ver qué salió. Entonces en la corriente P, ¿qué es lo que sale? Sale P por la composición de nitrógeno en P, es decir, X de N2. Pero ya va, la composición en P también es de N2, ¿cierto? Entonces, para yo decir que es de N, tendría también que multiplicar por 2. Y ahora sí quedó el balance de especies atómicas para el nitrógeno. Y ahora vamos con el más problemático de todos los balances, el del oxígeno. Acuérdense ustedes que uno de los balances por componente tendríamos que nosotros utilizarlo para chequear o comprobar lo de la inexactitud de los datos, ¿cierto? Porque aquí puede dar cualquier cosa. Los datos que me están dando son tan inexactos que uno está como que muy confundido. Bueno, este que está aquí, el último balance, el del oxígeno, lo utilizo para comprobar que los balances que estoy haciendo por las otras 3 corrientes están bien. Balance de oxígeno. Oxígeno no entra en F, ¿cierto? En F solamente entraron carbono e hidrógeno. El oxígeno solamente entró en el aire, ¿cierto? Y salió, oxígeno salió tanto en P como en W, porque el oxígeno salió convertido en CO2 y convertido en agua, además de que también salió en P el que no reaccionó con nada. Entonces tengo 3 especies químicas de oxígeno. Por eso lo voy a adicionar aquí. A ver. Entonces tengo 3 diferentes tipos de oxígenos. El primer oxígeno es el oxígeno que entró en el aire. El segundo tipo de oxígeno es el oxígeno que, perdón, no que entró, disculpe, el oxígeno que entró en el aire entró como O2, así, ¿cierto? Porque en el aire entró oxígeno pero en la forma de O2. El oxígeno, el segundo tipo de oxígeno es el oxígeno que salió en P. El oxígeno que salió en P salió en la forma de CO2 y de oxígeno O2, ¿cierto? Que no reaccionó. Eso fue el segundo tipo de oxígeno. El tercer tipo de oxígeno es el que salió en forma de agua y que salió por W, es decir, oxígeno que salió en forma de H2O. 3 tipos de oxígeno. Recuerden ustedes que en los balances todo tiene que cuadrar, entre comillas. En este no sé qué va a pasar. Entonces tengo 3 tipos de oxígeno. 3 tipos de oxígeno, 0 en la acumulación. ¿Qué es lo que entra? Bueno, no entra nada de CO2, así que 0. Y no entra nada de agua, así que 0.
El único tipo de oxígeno que entra es el oxígeno que entró en el aire en forma de O2. ¿Cómo calculo yo eso? Bien, aquí te lo voy a poner. Esto va a ser igual a la corriente A de aire multiplicado por la composición Y del oxígeno en A. Bien, pero pasa lo mismo que pasaba en el caso del nitrógeno, ¿cierto? El oxígeno no entra atómico a través del aire, el oxígeno entra en la forma de una molécula de O2, o sea que tiene dos de oxígenos. Por lo tanto, al multiplicar la corriente A por la composición de oxígeno, estoy calculando los moles de O2. ¿Cuántos son los moles de oxígeno? Bueno, si tengo 10 moles de O2, tengo 20 de oxígeno y ya, por 2, ¿cierto? Entonces aquí multiplico por 2. Y eso fue todo lo que entró. Ahora, ¿qué fue lo que salió? Ay. Bien, salió oxígeno en forma de O2, sí, salió por P. En P, el oxígeno, P ya ustedes saben que es el gas de chimenea seco. En el gas de chimenea seco salió oxígeno que no reaccionó, salió el oxígeno en exceso, como dicen por ahí. Entonces, ¿cuánto es lo que salió de oxígeno en P? Bien, lo que salió en P es igual a P por la composición de oxígeno en P, que es 0,036. Bien, X CO2 en P, 0,036. De nuevo, eso te da la cantidad en moles de O2. Para tener la cantidad en moles de O por 2. Si salieron en P un mol de oxígeno, ¿cuántos moles de oxígeno O tengo? 2. ¿Cuánto o qué salió de oxígeno como CO2? Lo que salió de oxígeno como CO2 también está en la corriente P, gas de chimenea seco. Lo calculo de la siguiente forma. Sería la corriente P multiplicado por la composición de CO2 que hay en P. Eso, P por la composición de CO2 en P, te da ¿qué? Te da los moles de CO2 que hay en P. Sin embargo, no te da la cantidad de oxígeno. Como yo sé la cantidad de oxígeno por la estequiometría, ¿cuántos moles de O hay en un mol de CO2? Pues hay 2. Por lo tanto, ese valor multiplicado por 2 me da la cantidad de oxígeno que hay en el CO2. Finalmente, digo yo finalmente, pero en realidad todavía faltan pasos. ¿Cuántos oxígenos hay en el agua? Buena pregunta. Hay un átomo de oxígeno en un átomo o en una molécula de agua. Por lo tanto, el número de moles es igual. Si yo tengo un mol de agua, tengo un mol de oxígeno. La relación es 1:1. ¿Y cómo calculo yo los moles de agua? Bueno, los moles de agua es W. Por lo tanto, esto es igual a W. Ustedes saben, broma. Y que no, perdón. Ahí está. Como iba diciendo, ustedes saben que la composición de W es pura agua. Por lo tanto, la fracción de agua en W es igual a 1. W son los moles de agua. Y si yo tengo 10 moles de agua, ¿cuántos moles de oxígeno tengo en el agua? 10 de oxígeno. ¿Cierto? Entonces, obvio, oxígeno como O. Utilizando todos esos balances, me doy cuenta de una cosa. Si yo agarro como base de cálculo F
Recuerden que yo dije, voy a volver a lo de la base de cálculo después. ¿Qué pasa si yo agarro como base de cálculo F? Los 100 kilogramos. Bueno, puedo resolver lo que entra en C y lo que entra de C y lo que entra de H. Y creo que más nada. Bueno, sí puedo resolver cuánto vale W. Tal vez por los balances por componentes de H. Pero me quedaría atascado con un montón de incógnitas que X, ok. No podría resolver todos los balances solamente tomando como base de cálculo F. No podría. Se quedaría con un montón de incógnitas y el problema se volvería como que demasiado complicado de resolver. Entonces ahí es donde uno ve en realidad cuál es el valor de escoger una buena base de cálculo. Si pueden ver esto, entonces si escojo como base de cálculo P, ahí sí puedo resolver un montón de cosas, porque fíjense todo lo que sale por P. P por aquí, me puedo meter por el balance de carbono, me puedo meter en el balance de nitrógeno, en el balance de oxígeno como 2, en el balance de oxígeno como CO2, un montón de cosas. Entonces, creo que lo razonable, viendo los balances como están allí, es escoger como base de cálculo P en lugar de F. 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces prefiero agarrar P como base de cálculo. Bien, después tendría que llevarlo a 100 porque me están diciendo que se alimentan 100 kilogramos, pero es lo de menos, ¿cierto? Entonces, base de cálculo, voy a ponerlo por aquí, base, puedo escoger 100 moles de P, vamos a ponerlo aquí, kilomoles. Fíjense que eso es una parte de la pregunta. ¿Cuántos kilomoles de producto te van a dar utilizando 100 kilogramos de alimentación? Bien, podemos hacer una regla de 3 fácilmente una vez que yo tenga los resultados. Pero la base de cálculo es fundamental. ¿Okay? Si escogen mal la base de cálculo, van a tener toda clase de problemas resolviendo los balances. Si la escogen bien, los balances van a salir fácil. Tan sencillo como. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer con 100 kilomoles de P? Lo primero, bueno, voy a copiar esa tablita, ¿verdad? Porque esa tablita está brutal. Lo primero es que, bueno, vamos a resolver todo lo que tenga P. Fíjense que en lo que sale hay un montón de cosas que tienen P. Sale, por ejemplo, CO2, perdón, carbono, C. Pero en lo primero, el carbono sale P por X de CO2, ¿cierto? Entonces yo puedo decir aquí fácilmente que esto es igual a P, tienes P, 100 kilomoles multiplicado por la fracción molar de CO2 que vale 0,13, no sé qué, 13,4 moles, kilomoles de carbono. Como ustedes saben, ya que lo que entró es igual a lo que salió, si lo que entró es igual a lo que salió, entonces lo que entró es igual a 13,4. Y con 13,4 ya uno puede tener una idea de cuánto vale F. ¿Cuánto vale F de aquí utilizando esta ecuación? F por XF entre 12 es igual a 13,4. Bueno, fíjense que de esta ecuación yo puedo calcular cuánto vale F calculado para el valor de la base de cálculo de 100 kilomoles de P. F calculado vale
lo despejo de las ecuaciones, ¿cierto? Sería 13,4 multiplicado por el peso molecular del carbono, que es 12, y dividido entre la fracción de carbono en la alimentación, 0,88, y me da 182,72 kilomol de F. A ver, voy a poner esto aquí, para acá, para acá. Entonces, esto sería mi base de cálculo 100, y esto sería un valor calculado de F 182,7272. Y puedo, obviamente, utilizar este valor de F calculado para meterlo en la tablita de al lado, la tablita azul, y calcular un valor de F, perdón, calcular un valor de los moles de carbono que salen. Ojo, recuerden, aunque el valor de F calculado lo tengo aquí, tengo después que hacer una conversión para ajustarme a los 100 kilogramos de F que tengo por allá. Entonces, lo que entra de carbono lo puedo obtener de la siguiente forma: es igual a F calculado multiplicado por la composición. Esto es como hacerlo al revés, ¿cierto? Entre el peso molecular del carbono, 13,4 moles, lo que entra igual a lo que sale. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Bien, resulta que el hidrógeno también puede ser calculado, porque ya tengo F. Fíjense que lo que entra de hidrógeno es igual a F por la composición de hidrógeno entre 1, peso molecular del hidrógeno. Entonces vamos a hacerlo. Lo puedo modificar de la siguiente forma: F calculado multiplicado por la fracción másica entre el peso molecular, okay, fracción másica entre peso molecular, y me da 21. Perdón, este F calculado, si mal no recuerdo, era en kilogramos, no kilomoles, porque lo que me transformó en kilomoles era el peso molecular del carbono. Entonces, perdón, kilogramos. Eso, si ustedes se van en la tabla de azul, la primera, la de arriba, dice F en kilogramos por XCF en fracción másica entre 12. Eso era entre 12, ya tenía las unidades de los moles, ¿cierto? Entonces, al pasar el 12 a multiplicar, canceló mol con mol y te quedó todo te quedó en kilogramos. Por lo tanto, esas son las unidades correctas. F calculado 182,72 kilogramos. Ok, entonces iba en hidrógeno, ¿cierto? Lo que entra es 21,9277 moles, porque recuerden que ahí arriba está la función F en kilogramos por X o F en fracción másica, te dan los kilogramos de hidrógeno entre 1 kilogramo por kilomol. Ya ahí es donde está la transformación en moles, ¿cierto? 21,92 moles. Y es igual eso es igual a W entre 2. Entonces, W calculado, puedo calcular ahora un W. W calculado es el doble de eso, ¿cierto? En moles. Por lo tanto, si yo escribo por aquí W calculado, utilizando esa ecuación, me da que esto por 2 en kilogramos, perdón, ¿qué estoy diciendo?
Esto sería kilomoles de agua, porque las unidades están en kilomoles. Es decir, que de hidrógeno lo puedo escribir como W entre 2, que es lo mismo, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué más tengo? ¿O qué más necesito, pues? Bueno, ¿qué pasó con el nitrógeno? Pues resulta que la parte de que sale del nitrógeno lo tengo allí, P en mi base de cálculo, ¿verdad? 100 kilomoles. Y el resto lo tengo. Vamos a meterlo, dale clavo allí de una vez. Con la parte de lo que sale de nitrógeno, lo puedo modificar como P. ¿Quién es P? P es mi base de cálculo, que serían los 100 kilomoles multiplicado por la composición de nitrógeno en P, que es 0,83 por 2, 166 moles de nitrógeno que salen. Por lo tanto, como yo no puedo crear ni destruir nitrógeno, eso debe ser exactamente lo mismo que entró, ¿cierto? Y de allí puedo calcular un valor de A. ¿Quién es A? A es el aire. En este caso, fracciones molares, los moles de aire que entraron como aire total. Entonces calculemos un A calculado. Calculemos un A calculado pues es igual a 166, que es ese señor, dividido entre 2 y dividido entre la composición 2 por la composición de nitrógeno en el aire, que es 0,79, 105 y pico kilomol de aire. Completando el balance de nitrógeno con esos 105 y pico kilomoles de aire, puedo calcular cuánto aire entra. Por cierto, debe ser lo mismo 166, ¿cierto? Entonces no hay ninguna sorpresa. Eso sería como que A de 105 multiplicado por eso que es la fracción molar de aire, 79, por 2, 166. Ahora viene algo muy importante. Recuerden ustedes que teníamos datos imprecisos, por decir algo. Bueno, ¿qué tal si yo hago un balance de oxígeno aquí? Y lo hago de dos formas. La primera es así como lo están viendo allí en la tablita, ¿cierto? Lo que entra y lo que sale. Si lo que entra no es igual a lo que sale, entonces tuvo haber un problema, o pudo haber habido un problema, ¿cierto? Porque tengo de todo. Tengo A, tengo P, tengo W, entonces hay que chequear esto. Y de ver si no nos da igual, no se preocupe. No quiere decir que cometí algún error, probablemente no. Lo único que quiere decir es que la imprecisión de los datos es tal que no me dio chance de hacer nada. Pero esta es la última ecuación. La última ecuación, como ya ustedes saben, había 4 incógnitas con 5 ecuaciones y tenía una ecuación de más. Esta ecuación de más la voy a utilizar para verificar. Ok, siempre hagan eso. Siempre traten de verificar sus resultados, si es que es posible. Entonces, con permiso, voy a verificar. Resulta que el oxígeno que entró, ¿sí? El oxígeno que entró es igual a por la fracción molar del oxígeno por 2. Entonces yo puedo utilizar esta ecuación de la siguiente forma. Aire
Sería este valor multiplicado por la fracción molar del oxígeno, que es 0,21. Este valor por 2 me dio 44,12 y pico moles de oxígeno. Bien, entonces con respecto al oxígeno tengo 44 y pico. ¿Y qué pasa con respecto al oxígeno de los otros del otro lado? Bueno, vamos a ver. Ya va. Le voy a decir que es igual a, y esto va a ser oxígeno total, o el oxígeno total sería del lado que entró. Vamos a ver del lado de lo que salió. Sería, salió en exceso P, ya ustedes saben que P es el valor de mi base de cálculo, 100 moles, ¿cierto? 100 moles de P multiplicado por la fracción molar del oxígeno en lo que salió, que es 0,036 multiplicado por 2. En P salieron 7,2 moles de oxígeno. ¿Y cuánto de oxígeno salió en forma de CO2? Bueno, lo mismo. Vamos a ver. P, que es 100, multiplicado por la fracción molar de CO2 en P, que es esto, por 2 es igual a 26 y pico. ¿Y cuánto salió de oxígeno? ¿Cuánto salió de oxígeno? Bueno, salió un mol de oxígeno por cada mol de agua que salió, entonces salieron los mismos W43. A ver, salió con me va a dar, a ver, si yo hago eso, la sumatoria me da muchísimo más de 44, la de oxígeno. Tendría que sumar todo esto y me da 77. Por supuesto que la diferencia es abismal. A ver dónde estoy fallando yo. ¿Será que? Ahí está diciendo que el agua, y está saliendo 43 moles de agua y entraron 44 moles de oxígeno. ¿Será que lo tengo que convertir a masa? Es posible. Es posible. What? Hay un pequeño de... Parece que estoy contando como que 2 veces la misma cantidad, porque hay un muy gran exceso y creo que es en la parte del agua. De todas formas, tengo que chequear bien el balance de agua porque no parece que me estuviera dando más. Fíjense que tengo balance de hidrógeno allá arriba, agua entre 2, y balance de oxígeno aquí abajo, agua. Es extraño. Es extraño. Bien, volviéndonos un momentico aquí al valor de los moles. Pero ya va. Necesito saber la cantidad en moles de P. Vamos a ignorar por el momento el balance de oxígeno. Ya el balance de oxígeno no es que esté mal, es probablemente que yo debo haber cometido algún error en la parte del balance de agua, pero ahorita no voy a poder verlo porque tendría que revisar desde el principio los balances
agua. Entonces lo que le puedo garantizar es que esos cálculos están bien. Vamos a, con respecto, perdón, a carbono, hidrógeno y nitrógeno. Con respecto al oxígeno, tendría que chequear. Por eso es que no estoy muy seguro de si calcular el valor de la cantidad de oxígeno en exceso. Porque para calcular la cantidad de oxígeno en exceso, uno debería tener un valor claro de cuánto es la cantidad de oxígeno y ahorita yo no lo tengo. Bueno, tendría que chequear de nuevo, como le dije, el balance de oxígeno. Bien, por el momento lo que sí puedo hacer es calcular la cantidad de moles de P producido por cada 100 kilogramos de F. Es una sencilla regla de 3, ¿cierto? Si por cada... A ver, regla de 3. Utilizando la regla de 3 es si por cada 100, 182,7 kilogramos de F se producen en términos de P kilomoles 100, ¿cierto? Con 100 kilogramos de F, ¿cuánto valor será mi incógnita? O sea, multiplicamos en cruz este por este entre este y nos da 54. 54 kilomoles de P por cada 100 kilogramos de F. Está bien, 54 moles de P. Y eso era una de las cosas que me estaban preguntando, que era cuántos kilomoles de F. Vamos a ponerlo aquí como un valor o un resultado. Una de las preguntas era cuántos kilomoles de P se producían por cada 100 kilogramos de F consumido. 54 y pico kilomoles. La otra pregunta que me decía era, no sé si la puedo contestar, ¿qué porcentaje de aire en exceso se usó? El porcentaje de aire en exceso tiene que ver con la cantidad de oxígeno en exceso, ¿cierto? Ustedes ya saben cuál es la ecuación para el oxígeno en exceso. Si no, la estoy buscando por aquí para copiarla y pegarla. Ajá, la encontré, la copio y me vengo para acá y pego como una ecuación. La cantidad de oxígeno en exceso, porcentaje de oxígeno en exceso, es igual al oxígeno que entra menos el requerido entre lo requerido. ¿Cómo calculo yo el oxígeno que entra? Bueno, tengo valores allí. Tengo valores allí, ¿cierto? Ahora, si puedo confiar en esos valores, tal vez no. Pero como estamos utilizando de nuevo valores demasiado, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que dijo esto? Valores extraños, no, imprecisos. Como estamos utilizando valores imprecisos, vamos a ver si podemos hacer un pequeño cálculo inclusive con estos. ¿Cuánto oxígeno entró al proceso? De eso sí puedo estar seguro. Entraron como O2 la mitad de esto. Recuerden que estamos hablando de, serían 44 y pico moles, pero de oxígeno O. Por cada mol de oxígeno O2 son 2 moles de oxígeno O. Por lo tanto, si yo quiero calcular los moles de oxígeno O2, tendría que hacer ese valor dividido entre 2.
Eso fue lo que entró. ¿Cuánto fue el requerido? El requerido fueron la cantidad de oxígeno que se transformó en por lo menos dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Cuánto sería eso? Bueno, 26 entre eso. Por cada mol de dióxido de carbono que se formó, por cada mol de dióxido de carbono que se formó, se consumieron dos, bueno, 2 moles de oxígeno O, pero se consumió 1 mol de oxígeno O2. Entonces, fíjense que son, ¿cuántos fueron los moles de dióxido de carbono? Ahí arriba están en los átomos en carbono. 13,4. En el balance de átomos de carbono tengo los mismos moles de dióxido de carbono. 13,4 moles de dióxido de carbono. ¿Cuántos moles de oxígeno entonces se consumieron? 26,8. Y eso es lo que aparece en la tablita. Como CO2 hay 26,8 moles de oxígeno. Tal cual. Se consumieron 26,8. Si eso es lo que se consumí, ya tengo lo que entró menos lo requerido. Entre lo requerido ya tengo una forma, por lo menos algo relativamente confiable, de determinar el porcentaje de oxígeno en exceso. Entonces el porcentaje de oxígeno en exceso, porcentaje de O2, utilizando esa ecuación de ahí arriba, sería igual a lo que entró al proceso, eso entre 2. Entre 2. Ya vi cuál era tal vez el pequeño problema. A ver, ¿cómo calculé esto? J20, J62. Aquí está. Aire calculado multiplicado por la fracción 0,21 y multiplicado por 2 te dio 44. Um, a ver, bueno, vamos a ver qué nos da. 44 menos lo que se consumió por requerido entre lo requerido por 100 y nos dio 64 y pico por ciento. Claro, debatible si esto es en realidad un valor exacto, un valor que uno puede confiar del porcentaje de oxígeno en exceso, porque lo primero que tienes que hacer es confiar en los valores de oxígeno que te están dando tus balances. Pero por el momento podemos aceptar. Bien, para ver, hasta aquí el problema, porque eso era lo que me pedían. Primero calcular cuánto se producía de P por cada 100 kilogramos de F, más o menos medio, 50 y pico. Y cuánto era el porcentaje de oxígeno en exceso, que me dio 64 y pico por ciento, pero de nuevo haciendo la salvedad de que tal vez no puedo confiar en mis balances de oxígeno. Repito, voy a revisar a ver qué fue lo que pasó allí. Y después vendré con una respuesta para la clase del sábado. A ver si fue que me comí algo en los balances, tal vez. ¿Alguna pregunta? Voy a pasar el video y voy a pasar
el ejercicio para que lo chequeemos juntos también, ¿no? Buscando posibles, gracias Lorena, buscando posibles problemas también uno aprende en la parte de balance, ¿ok? Bien, Eduardo, si no hay problemas entonces voy a dejar de grabar aquí, ya son casi las 12 del mediodía, hasta aquí la clase de hoy, nos vemos el sábado, voy a dejar de presentar. Nos vemos el sábado para la última clase del año de balance de materiales y energía. Pero espero que el procedimiento haya quedado claro. ¿Sí? Bien. Cuídense. Feliz tarde. Nos vemos el sábado. Hello.